En primer lugar, me presento, soy Magdalena Correa, yo soy coordinadora académica de los cursos BIM en CDC Academia. Ya, agradecerles el que nos estén acompañando hoy día, que se hayan hecho un minutito para estar presentes en este webinar. Agradecerles su tiempo en el fondo por acompañarnos. En esta oportunidad, Bianca, que es profesora de CDC Academia hace ya varios años, ella es arquitecta de la Universidad de Chile, fue alumna del Diplomado de Modelación y Coordinación BIM dentro de otros varios cursos con nosotros, y hace ya varios años es docente en la academia. Da cursos especialmente del diplomado, da Revit de especialización en arquitectura, Revit fundamentos, ¿cierto? También Revit para instalaciones eléctricas, Revit para revisión de proyectos, entre un largo listado de cursos. ¿Cierto, Bianca? Así Sí. es. Así que ella nos va a acompañar hoy día. Bianca es instructora certificada de Autodesk también, que es súper importante. Y para lo que nos convoca, para hablar en el fondo de cómo calcular las áreas de tus proyectos directamente en Revit. Ya ese es un tema que se ve dentro del diplomado, dentro de muchos otros temas más, también dentro del curso de especialización de arquitectura. Así que Bianca va a desarrollar ese punto y la idea es que después también pueda contarles un poquito del diplomado, ustedes puedan hacer dudas o preguntar los alcances de este si tienen consulta. Se va a dar esa instancia una vez que estemos finalizando la presentación de hoy. Así que yo me voy a quedar aquí calladita por si tienen consultas al final y les dejo mi correo de contacto abajito en el chat para que cualquier consulta me la puedan hacer llegar a partir de mañana y ayudarlos ya sea con el Diplo o con cualquier otro curso del que ustedes quieran recibir información. Bueno, bienvenidos a todos. La idea del webinar de hoy es em, tomar el tema del cálculo de áreas en Revit y ver cómo se trabaja con ellas, cómo podemos aplicarles, por ejemplo, un parámetro calculado, ¿cierto? Y cómo podemos hacer esquemas de color asociados a esas áreas, ¿ya? Em, Como les dijo la Maida, mi nombre es Bianca, ¿cierto? Y soy arquitecta de la Chile y trabajo desde el 2015 en Revit, digamos, y un poquito después, 2016-17, partí con temas asociados a BIM, ¿ya? Actualmente trabajo en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la Universidad Adolfo Ibáñez y también acá en CDC, haciendo clases, ¿ya? Em, entonces... Vamos a ver hoy día cómo se trabaja este tema, ya que es contenido de nuestro curso de avanzado de arquitectura y también es contenido de nuestro diplomado de coordinación digital, ¿ya? En el diplomado de coordinación digital, para ya hacerles como una idea, ¿cierto? Ustedes atraviesan distintos módulos con distintos objetivos, ¿ya? Entonces, primero tenemos el de herramienta de evaluación básica, después el de arquitectura, después estructura, instalaciones, ¿cierto? Naviswork y al final otro módulo de coordinación. Entonces, esos módulos son equivalentes a algunos cursos que nosotros tenemos. Por ejemplo, el avanzado de arquitectura es equivalente al módulo de arquitectura del diplomado. Entonces, en la medida que ustedes hagan todo el diplomado junto o hagan cada curso por separado, van acumulando insignias ya que emite la academia y cuando ustedes tengan todas las insignias pueden tener el diploma del diplomado, ¿ya? Entonces, me voy a pasar acá desde la presentación, me voy a pasar al Revit, ¿ya? Franklin dice ahí buenas tardes también, ¿ya? Yo estaba aquí abriendo un archivo, pero vamos a partir con algo muy básico, ¿ya? Entonces voy a mirar acá, ya me abrió el archivo. Ya, acá vamos a utilizar de ejemplo esta planta, ya que es el primer piso de unas casas que estamos desarrollando en la oficina Guevara Sinclair Arquitectos, ¿ya? Son varias casas, más o menos 20, 22, en la comuna de Lo Barnechea, ¿ya?
y estas casas tienen entre 250 y 300 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, la idea es que no en todos los países, ¿cierto? Las áreas se calculan de la misma forma. Entonces, obviamente, yo les voy a dar un ejemplo de cómo los calculamos acá en Chile, ¿cierto? Pero si ustedes son de otros países, este método igual se puede adaptar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de un área completa y después vamos a hacer un ejemplo de un área a la mitad, ¿ya? Entonces, para nosotros en Chile, para la municipalidad, ¿cierto? Que son los municipios que le llaman en otras partes, que son los que emiten los permisos de edificación, ¿cierto? Tienen ciertas reglas para calcular las áreas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner aquí el área del living comedor, ¿cierto? Tendría que ir a Architecture, seleccionar acá la herramienta área y dibujarla. Entonces, esta herramienta es distinta a los rooms, por ejemplo, o habitaciones, que también tienen la posibilidad de calcular áreas, pero en los rooms tú solamente le puedes decir al room que vaya por la mitad del muro o por dentro del muro. No tienes la opción de dibujar tú cómo quieres que ese room tome el área del recinto, ¿ya? Entonces, en este caso se hace relevante esta herramienta porque así nos permite crear áreas que estén definidas por nosotros, ¿ya? Ahora, también Revit te permite crear tipos de área, y eso también es importante porque, como les digo, nosotros calculamos áreas para la municipalidad, ¿cierto? Que son los que emiten los permisos, pero también calculamos áreas de venta, por ejemplo, ¿ya? Que son distintas porque por ejemplo, para la municipalidad muchas veces las terrazas cuentan como media superficie o el 50% de la superficie. Y en el caso de el área de venta, la inmobiliaria no te puede vender la mitad de la terraza. Entonces, igualmente se cuenta esa área completa, ¿ya? Entonces, ahí están algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a ir a crear un área que se llame municipal, por ejemplo. Entonces voy a ir a Architecture, voy a seleccionar acá Room and Area y voy a seleccionar donde dice Area and Volume Computations, ¿ya? Entonces acá, donde dice Area Schemes, ¿cierto? Voy a entrar ahí y voy a crear un nuevo tipo de área. Fíjense que aquí ya hay algunas, ¿ven? Que nosotros creamos en el estudio donde estamos diseñando estas casas. Pero cuando tú abres Revit, un proyecto nuevo, aparecen estas dos, rentable y gross building, ¿ya? Gross building es como un área total, ¿ya? Aproximada incluso, y rentable es un área de venta, ¿ya? Entonces nosotros acá, por ejemplo, separamos en las áreas de cabida, municipal o venta, ¿ya? Es importante que si tú desarrollas distintos tipos de áreas, vas a tener que desarrollar distintos esquemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú creaste el área municipal, para eso vas a dibujar unos planos de área, y si creaste el área de venta, tienes que dibujar de nuevo el plano de área, ¿ya? Si tú los diferencias por tipos, van por carriles separados, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, nueva, ¿ya? Me pregunta si quiero crear un área rentable o gross, ¿cierto? Yo voy a poner OK en un área rentable y voy a pinchar aquí y le voy a poner, por ejemplo, municipal. ¿Ya? Acá en description tú puedes escribir lo que identifica como ese tipo de área, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, acá dice planos de área para presentación municipal. Entonces yo tomaría esa misma descripción, ¿ya? Y este es otro tipo de área, ¿ya? Para el ejercicio. Entonces pongo acá OK. Entonces ahora, cuando vaya a dibujar, ¿cierto? Yo le voy a decir acá a Revit que quiero crear una planta de área, ¿ya? Y en esa planta de área voy a dibujar. Entonces, estoy acá en el nivel 1, entonces voy a ir a Architecture, Área, y voy a seleccionar Área Plano, ¿ya? Para hacer un plano de área. Acá voy a elegir municipal, ¿cierto? Que fue el tipo que yo creé. Y fíjense que en los otros tipos de área, ¿cierto? Por ejemplo, en SGA municipal, ahí no me aparece el nivel 1, porque yo ya la tengo dibujada, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a seleccionar la que nosotros hicimos, municipal, y ahí me salen los niveles, ¿ven? Entonces voy a tomar el nivel 1 y le pongo acá OK. Entonces Revit va a crear aquí
un plano de área. Ahora, me dice acá si yo quiero crear automáticamente un área que vaya por el exterior de los muros, ¿ya? Y yo voy a poner acá que no, por lo mismo que les decía antes, porque en las áreas municipales, ¿cierto? Hay ocasiones que uno toma el muro por fuera del muro, otras veces que tomas el muro a la mitad, ¿ya? Entonces, no en todos los bordes es igual, ¿ya? Entonces yo acá pongo que no, para que me cree el plano y yo pueda dibujar el área encima, ¿ya? Entonces acá tengo el plano, lo voy a limpiar un poco, ¿ya? Porque tengo muchos AutoCAD insertados, ¿ya? Ahí, y voy a dibujar acá encima. Voy a poner también unos 50, ¿ya? Aquí. Entonces, si yo quisiera dibujar el área del living comedor, ¿cierto? Voy a sacar los cortes igual para que se vea un poco más limpio. Sections, elevations. Ahí está, section y elevation. Ahí, ¿ya? Entonces, vamos a Architecture y selecciono acá donde dice Area Boundary, ¿ya? Esa es la línea del área. Viene siempre creada de un color morado, ¿ya? Pero tú puedes cambiar esa configuración si quieres. Entonces acá voy a seleccionar la línea para irla dibujando, ¿ya? Y voy a fijarme que este ticket no esté puesto, el que dice Apply Area Rules, ¿ya? Porque en ese caso Revit va a ir tomando las reglas que él tiene preconfiguradas para calcular el área, ¿ya? Y yo no quiero eso, entonces le digo que no. Entonces acá voy a crear, por ejemplo, eh, este muro, ¿cierto? Él compartiría la mitad el área del comedor con el área de la cocina. Entonces me voy por aquí, ¿cierto? Por la mitad. Y acá también compartiríamos, ¿cierto? La mitad de la escalera con la mitad del living. Pero acá, cuando llegamos a esta parte de la ventana, ¿cierto? Ya tendríamos que irnos, por ejemplo, en 45 y tomar este muro por fuera, porque ahí ya nos está limitando con otro espacio, ¿ya? Acá me voy a ir por el borde de afuera también y acá voy a terminar el área, ¿ya? Entonces acá creé mi línea del área. Si yo prendo los espesores de línea, van a ver que ahí se ve la línea morada, ¿ven? Entonces, una vez que tengo ahí mi espacio definido, dibujado, lo que hago es ir a Architecture, área, y le voy a decir que voy a ubicar una área. Entonces, pincho área y la meto aquí adentro. Y acá me dice, ¿cierto?, que esta área tiene 19,53 metros cuadrados, ¿ya? Esta es la etiqueta que el programa trae por defecto. Te dice el nombre de esa área y te dice los metros cuadrados, ¿ya? Pero tú también podrías crear tu propia etiqueta de área, ¿ya? Que tuviera otros datos. Estos son los principales, en el fondo. Entonces aquí yo voy a pinchar sobre área y voy a poner que este es el living comedor, por ejemplo, ¿ya? Y ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo acá con la terraza, ¿ya? Entonces voy a decir Architecture, Area Boundary, ¿cierto? Y voy a dibujar acá, voy a dibujar la terraza más simple, voy a hacerla como un rectángulo, ¿no? ¿Ya? Aparte que esta terraza en la realidad, digamos, en el proyecto, tiene unas vigas, pero es abierta por arriba. Entonces, en realidad, para la municipalidad no contaría como un área, ¿ya? Pero vamos a hacer cuenta que acá sí cuenta, ¿ya? Ahí. Entonces, lo mismo, me meto acá, Architecture, área, y la pongo en la terraza, ¿ya? Y esta va a ser terraza. ¿Ya? Y así voy con todas las demás, pues, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a crear la cocina, como para que tengamos tres. Entonces, area boundary, ¿cierto? Le doy la línea y me voy por acá. Entonces, me voy por acá, acá llego al medio, ¿cierto? Al eje, bajo, llego acá, aquí,
Acá me voy por fuera, hasta ahí, me entro en 45 o en ángulo, y aquí comparto con el acceso, ¿ya? Entonces acá, área, y dentro voy a poner cocina, ¿ya? Entonces, estas, estas áreas yo las puedo ir gestionando a través de una tabla, ¿ya? Entonces yo podría crear un reporte de estas áreas que estoy introduciendo al proyecto. Y eso también se va a separar por tipos, ¿ya? Entonces yo voy a decirle acá View, Schedules, ¿ya? Quantities, y voy a irme a las áreas, y fíjense que ahí tengo mis tipos de área, ¿ven? Cabida, municipal, venta, cross building, rentable y la municipal que creamos nosotros, ¿ya? Entonces, tengo que elegir el tipo de área que quiero trabajar para poder generar el reporte, ¿ya? Municipal, le doy acá OK, y me aparece la misma interfaz de casi todas, bueno, de todas las tablas que se crean en Revit, ¿ya? Donde tú vas a tomar los parámetros que quieres utilizar desde la izquierda, lo vas a arrastrar hacia la derecha, ¿ya? ¿Por qué Revit hace esto? Porque Revit tiene una cantidad muy grande de parámetros, entonces cuando tú defines, ¿cierto?, la categoría con la que vas a trabajar, estás definiendo un grupo de parámetros para trabajar, ¿ya? Entonces no es el universo de parámetros de Revit, sino los parámetros que trabajan con las áreas, ¿ya? Entonces acá yo voy a agregar, súper simple, el nombre, entonces voy a ir a Name y apretamos la flechita verde o le damos doble clic para que entre ese nombre, ¿ya? Y después área. Eso por ahora, ¿ya? Entonces me voy a poner acá en Sorting Grouping. Ahora voy a decirle que ordene por el nombre, ¿ya? Y que me calcule un total, ¿cierto? Ahí en Grand Totals. Y por ahora voy a dejar aquí este ticket que dice individualizar cada ejemplar, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto? Que si tú tienes, por ejemplo, repetida el living comedor varias veces, si tú le dejas ese ticket, te va a mostrar living comedor todas las veces que esté repetido. Si tú le sacas ese ticket, entonces va a decir living comedor tienes tal área, ¿ya? Lo va a sumar y lo va a resumir, ¿ya? Entonces, ahora me voy a ir a la pestaña formato, aquí, y le voy a decir en formato que en el parámetro área calcule un total, aquí. ¿Ya? Porque generalmente vienen en no calculation. Entonces, acá pongo calculate totals, ¿ya? Y le doy OK. Entonces ahí me va a mostrar mi tabla de área, ¿ya? Si ustedes son un poco pitis como yo, pueden con control y la ruedita del mouse pueden agrandar un poco la tabla, ¿ya? Entonces hasta ahora llevo 101,5 metros cuadrados, ¿ya? Ahora, si yo voy acá y aprieto, voy a volver a la planta y aprieto el comando WT, entonces voy a poder dividir la pantalla, ¿ven? Y me interesa acá mostrarles qué pasa cuando uno borra un área, ¿ya? Y qué mensajes te va enviando el programa. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el área terraza, ¿ya? Y tomo la etiqueta y la borro, Revit me va a dar un mensaje, ¿cierto? Me dice acá, un área tag, o sea, una etiqueta de área, fue eliminado, pero el área correspondiente sigue existiendo. Tú puedes poner otro tag de área, ¿cierto? Usando la herramienta área tag o seleccionar el área y eliminarla, ¿ya? Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Te está diciendo, ok, tú borraste la etiqueta del área, ¿cierto? Pero no borraste el área. Entonces, si tú vuelves a poner la etiqueta, la información va a estar ahí. Entonces, la información está dentro del área, no está, no es un texto de la etiqueta, ¿ya? Entonces, em, te dice o bien tú vuelves a poner la etiqueta o borras el área, ¿ya? Entonces, si yo quisiera poner de nuevo la etiqueta, me voy a Architecture, le digo aquí área tag, ¿cierto? O tag área, me pongo acá y tengo la misma información, ¿ya?
Ahora, ¿qué pasa si yo de verdad hubiera querido borrar el área? Entonces, tomo la etiqueta, la borro y después digo ya, voy a borrar el área. Entonces, las áreas tienen siempre esta referencia. Entonces yo le digo suprimir y ahí Revit me da otro mensaje. Me dice, un área ha sido eliminada de las vistas del modelo, pero continúa existiendo en el proyecto, ¿ya? Esta área puede ser removida de cualquier tabla, ¿cierto? O vuelta a ubicar usando el comando área, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Mira, tú borraste el área de las vistas que hay en el modelo, pero no se ha borrado del proyecto, ¿ya? Entonces me dice, tú puedes eliminar esto de algún reporte o tabla, o la vuelves a utilizar. Cuando la vuelves a utilizar, generalmente es como para cambiarla de lugar, o sea, yo la borré de un lado y la quiero reubicar en otro, ¿ya? Entonces, fíjense lo que pasa con la tabla cuando yo borro el área. Aquí me dice terraza y dice not placed, como no ubicado, ¿ya? Entonces, si yo lo quiero eliminar, selecciono ahí y le pongo eliminar, ¿ya? Y ahí se va a borrar. Me va a decir, por ejemplo, ¿quieres eliminar esta área y todos los tags asociados? Y le pondríamos aceptar, ¿ya? Y ahí se borraría completamente, ¿ya? Si ahora me voy acá, si yo quisiera volver a ubicar esa área, entonces iría a Architecture, área, ¿cierto? Selecciono área de nuevo, pero acá, en vez de que diga que es un área nueva, entonces le voy a decir que es terraza y la ubico acá, ¿eh? Y es la misma área. Y ahí vuelve a estar el área y no me dice not placed, ¿ya? Ahora, voy a corregir acá la etiqueta que estoy usando, porque la terraza tiene ah, áreas completas. Ahí está, 34.9. Ahí, ¿ya? Ahí sí también concuerdan. Eso tiene que ver con el ejemplo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, si tú necesitas, ¿cierto?, ingresar esto a la municipalidad y supongamos que nuestra terraza cuenta a la mitad, ¿ya? ¿Cuándo las terrazas cuentan a la mitad? Cuando no están cubiertas, ¿ya? O por ejemplo, si tenemos una terraza y la terraza está en el edificio sigue otra terraza arriba, de manera que la cubriría, ¿cierto? Se generan muros que no llegan hasta la losa de arriba, o sea, que tienen como una separación, ¿ya? Ustedes pueden haberlo visto en muchos edificios que los muros de la terraza no llegan hasta arriba, ¿ya? Y es por esa razón, para que no cuenten dentro del área municipal, ¿ya? ¿En qué te afecta el área municipal? Directamente en el costo de los permisos de edificación y todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Acá la terraza tiene una forma regular, ¿ya? Entonces yo podría perfectamente en la planta dibujar un area boundary y dividirla a la mitad. Por ejemplo, así, ¿cierto? Y trazo una línea a la mitad. Y ahí voy a estar considerando la mitad de la terraza, ¿ven? 17,5. Porque estoy considerando solo este triángulo de aquí, ¿ya? Esa es como una forma más artesanal de hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si mi terraza no tuviera una forma regular? O sea, que han visto que hay edificios que tienen como formas curvas, ¿cierto? Entonces eso es más difícil de poder dividir a la mitad, ¿ya? Entonces, en ese caso, voy a poner ahí suprimir a la línea. Yo podría decirle a Revit que cree un parámetro que calcule el área según un factor, ¿ya? Entonces, en ese factor yo voy a ir poniendo que sea 1 o que sea 0,5 y entonces Revit va a ir calculando las áreas según el factor que yo ponga, ¿ya? Entonces, miren, acá en la tabla, ¿cierto? Voy a pinchar sobre la tabla y me voy a ir a aquí. En Fields voy a poner editar, ¿ya? Fíjense que las pestañitas que aparecen ahí son las mismas pestañitas que salen en la tabla arriba, ¿ya? Entonces, si pincho acá editar, vuelvo a los parámetros de área, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear el parámetro factor. Si ustedes se fijan aquí, ya están creados porque es una forma de trabajo que nosotros utilizamos. Ahí.
Entonces voy a poner acá nuevo parámetro, ¿ya? Y este parámetro lo puedo crear como un parámetro de proyecto o lo puedo crear como un parámetro compartido, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia? Si yo lo creo como un parámetro de proyecto, lo voy a poder utilizar, ¿cierto? Para calcular en la tabla y todo eso, pero no lo voy a poder etiquetar, ¿ya? Entonces, si yo quiero crear una etiqueta que también diga el área a la mitad, entonces necesariamente tendría que ser compartido, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer de proyecto solamente porque lo vamos a usar solo para la tabla, no para la etiqueta. ¿Ya? Entonces, proyecto y le voy a poner acá en el nombre factor. Factor. Va a ser un parámetro de disciplina común, ¿cierto? Pero en el tipo de data no va a ser longitud, va a ser número, ¿ya? Number. Entonces, ustedes siempre tienen que pensar cuando estén creando un parámetro qué información es la que voy a poner, ¿ya? Entonces, si yo le hubiera puesto longitud, después no me permitiría, por ejemplo, multiplicar el área por la longitud, sería como raro, ¿ya? Entonces, por eso es un número. ¿Y en qué grupo voy a añadir este parámetro? ¿Ya? Recuerden que esta parte donde dice Group Parameter Under es donde tú quieres que ubique al parámetro que estás creando. ¿Ya? En la paleta de propiedades siempre tenemos acá unas filas que son gris más oscuro, que son el nombre del conjunto de parámetros. Y las que son blancas son los parámetros que forman a ese grupo. ¿Ya? Entonces, cuando Revit te pregunta esto, lo que te está preguntando realmente es bajo qué grupo quieres que aparezca tu parámetro. ¿Ya? Entonces, nosotros lo vamos a poner dentro de, podría ser data, de repente, o hay uno que se llama Analysis Results. Este. Entonces voy a poner Analysis Result. ¿Ya? Y pongo OK. Entonces ahí me quedó creado el parámetro factor, ¿ya? Ahora, si pongo yo OK, me va a aparecer acá la nueva columna y dentro de eso solo voy a poder poner números, ¿ya? Entonces pues yo podría poner 1, podría poner 3, ¿ya? Pero no me afectaría en nada todavía a la tabla ni al esquema que yo hice, ¿ya? Entonces, yo ahora tengo que crear otro parámetro que vaya multiplicando el área por el factor, ¿ya? Entonces voy a volver a la tabla, aquí en Fields, y voy a pinchar aquí para crear un parámetro calculado, ¿ya? Y donde aparece la f de x. Entonces pincho f de x y le voy a poner, esto se va a llamar área total, por ejemplo. ¿Ya? Pincho acá, que es una fórmula, ¿ya? Disciplina común de nuevo, porque no vamos a tomar alguna unidad que sea específica de alguna disciplina, sino que son metros cuadrados solamente. Y en el tipo va a ser área, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar un número por un área, pero el resultado va a ser un área, ¿ya? Entonces, siempre recuerden que el tipo de parámetro es qué información me va a aparecer ahí. Entonces, es importante identificar cuál es el tipo, porque si no, después no lo puedes cambiar y tienes que borrar el parámetro para poder crearlo de nuevo, ¿ya? Entonces acá voy a poner que es área y donde dice fórmula voy a pinchar aquí los puntitos y voy a poner que sea área, ¿ya? Por, pincho de nuevo los puntitos y voy a poner factor. ¿Ya? Entonces, yo quiero que el parámetro área total vaya calculando el área por el factor, ¿ya? Pongo acá OK, ¿ya? Y voy a ir a formato, perdón, y voy a poner aquí en área total que también calcule el total de ese valor, ¿ya? Para que me sume todas esas áreas. En el caso del factor, no es necesario porque no me sirve a mí que Revit me sume el total de los factores. ¿Para qué? ¿Cierto?
pero sí me sirve que sume las áreas que estoy creando, ¿ya? Entonces pongo acá OK. Entonces fíjense lo que está pasando aquí, ¿ven? Por ejemplo, a la cocina yo le puse 1, entonces 27,45 por 1, 27,45. Pero acá en el living yo le puse 3 para probar, ¿cierto? Y me dio un área mayor a la que tiene el living. Entonces eso es lo que tengo que ir haciendo. A las áreas que cuentan completas le digo 1 y a las áreas que cuentan a la mitad le digo 0,5. ¿Ya? Entonces el living comedor cuenta como 1, por ejemplo, pero la terraza 0,5. Y ahí me va a tomar la mitad. Entonces, en vez de tener 101,5, lo que tengo son 84 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora, cuando tú vas a presentar esto en la municipalidad, obviamente no puedes poner este cuadro así. ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer ahí es ocultar las columnas que no te sirvan. Entonces, por ejemplo, el área original no me sirve, porque yo la que quiero que aparezca en el cuadro es el área que yo filtré, ¿cierto? El área total. Entonces, aquí a área voy a poner aquí arriba hide, ¿ya? Y lo mismo en factor, no quiero que aparezca la columna factor, quiero que sea el nombre y el área. Entonces pongo acá otra vez hide. Y ahí me quedó mi cuadrito, ¿ven? Y ese es el que voy a presentar, ¿ya? Am, entonces, ahora, ¿cierto? Si me vuelvo acá al esquema, ¿qué hacemos generalmente nosotros? Hemos tenido dos experiencias con las áreas. Una es que presentes todo el plano muy clarito, o sea, en Revit lo que se llama halftone, y el esquema de los colores encima, ¿ya? Pero después de eso, pasamos a otra etapa en que apagamos todo el edificio y dejamos solo las áreas, ¿ya? Eso porque ahora en la municipalidad o en el municipio, ¿cierto? No pueden corregir temas de cálculo de superficie. O sea, los cálculos de superficie son una responsabilidad directa del arquitecto y la municipalidad no las corrige y en el fondo uno eh, pone ahí como la cara por lo que trabajaste, o sea, es como que tú estás presentando algo que obviamente tiene que estar bien, ¿me entiendes? Entonces, acá, ¿cómo podemos editar esto como gráficamente, ¿cierto? En Visibility Graphics, yo podría apagar todo, ¿ya? Menos las áreas y las líneas, ¿ya? Entonces, áreas y lines. Y pongo OK, ¿ya? Ahí ya me deshice de varias cosas. Entonces ahora también voy a apagar los ejes, los planos de referencia. Entonces voy B corta, ¿cierto? Ahora me voy acá a Annotation Categories y voy a apagar grids, que sería eje. Voy a apagar Reference Plane, que serían los planos de referencia. Reference Plane, ¿ya? Y eso creo. A ver, ¿ven? Entonces, estas de aquí, estas líneas de acá son Room Separation, o Separator, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ir a B corta, líneas, y dentro de líneas apagar la categoría Room Separator. Aquí, ¿ya? Ahí se van a borrar. Entonces me quedaron mis líneas de área y las áreas que yo puse, ¿ya? Entonces ahí ya puedo ir limpiando. De hecho, muchas veces en la municipalidad te piden que en vez de hacer esta división por recintos, te piden que tú hagas como el área exterior y lo dividas en polígonos. Y esos polígonos los acotes, ¿ya? ¿Para qué? Porque en el fondo los revisores revisan en papel o revisan en PDF y entonces van viendo que las medidas concuerden con las áreas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo podría poner que la línea del área no fuera morada, que fuera negra, ¿ya? Entonces, lo mismo, B corta,
voy a Lines, y acá voy a buscar Area Boundary, y en líneas pincho Override y le doy el color negro. Mi computador está así como, estoy cansado. Aquí, ahí, ¿ya? Pongo OK y me van a salir las líneas negras, ¿ya? Y ahora voy a aplicar un esquema de color a este plano, ¿ya? Entonces, en Revit tú puedes utilizar los rooms y las áreas para generar esquemas con colores, ¿ya? Esos esquemas también van a leer cierto parámetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, en nuestra planta de área, yo puedo ir donde dice Color Scheme, ¿ya? Ahora me dice ninguno, ¿cierto? Entonces voy a pinchar ahí y Revit me aparece este cuadro y me dice bajo qué categoría quieres hacer el esquema. Entonces acá me aparece áreas municipal, ¿ya? Porque estoy en esa planta. Em, Cuando uno está haciendo un esquema para los rooms, por ejemplo, te aparece rooms o te aparece espacios, ¿ya? Entonces en este caso, áreas municipal. Y el esquema uno está acá filtrando los colores por área type, ¿ya? Entonces, yo por ahora no tengo definido tipos de área. En un edificio podría ser que tú tuvieras áreas privadas y áreas comunes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso yo no tengo definido eso y por lo tanto todas las áreas son Building Common, creo que se llaman acá. Claro, Building Common Area y todas tienen el mismo color porque todas son el mismo tipo de área, ¿ya? Hasta que yo no defina que sean diferentes. Entonces aquí en Color yo lo que voy a hacer es cambiar el parámetro y le voy a decir filtra pero por el nombre, ¿ya? Entonces Revit me va a decir voy a hacer como un refresh de los colores, tú le dices acá aceptar, ¿ya? Y te va a poner colores distintos. ¿Por qué? Porque todos los recintos que tenemos tienen nombres distintos, ¿ya? Si después yo creo otra área que se llame cocina también, la va a colorear del mismo color que está acá, ¿ya? Entonces, pongo aquí OK, ¿ya? Y me van a aparecer acá los colores, ¿ven? Ahí está. Entonces, generalmente estos esquemas se presentan a una escala más pequeña, por ejemplo, a 100 o 200 por lo menos, ¿ya? Como la planta está bastante limpia, la voy a poner a 100. Entonces no molesta en el fondo que sea una escala pequeña, ¿ya? Ah, entonces, acá por ejemplo tengo el dilema de que mi etiqueta, ¿cierto? Está marcando el área total de la terraza. Entonces, si yo quisiera hacer que mostrara la mitad, tendría que crear un parámetro compartido, ¿ya? Que llamara a este valor, ¿cierto? Del área total para poder utilizarlo acá en la etiqueta, ¿ya? Nosotros hicimos eso, no lo vamos a hacer ahora en el webinar porque sería un ejemplo mucho más largo, pero nosotros lo hicimos y tú puedes tomar la etiqueta acá y cambiarla por área mitad, digamos, y entonces ahí te va a etiquetar la mitad, ¿eh? Etiqueta áreas mitad, ahí está, ¿ya? Entonces, se hace el mismo parámetro, factor y área total, pero se configuran como parámetros compartidos, ¿ya? Para poderlo etiquetar y que te lleve ese valor de la tabla, lo lleve al esquema, ¿ya? Ahora, acá también puedes poner, si es el caso de que estás dividiendo como en polígonos, podrías poner algunas cotas, ¿cierto? En Annotate, seleccionamos la cota alineada y puedo poner acá, por ejemplo, esa cota, otra cota por acá, ¿ven? Y entonces así la persona que está calculando que está revisando el expediente, puede ir comparando las áreas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar acá, en este proyecto,
los planos de área que tenemos en las láminas, por ejemplo. Visualización. A ver. Ya, entonces miren, por ejemplo, acá lo que se hizo fue dibujar el contorno de la casa, ¿cierto? Y después se dividió en polígonos y estos polígonos se acotan. Entonces, la persona que está dibujando, ¿cierto? O sea, que está revisando el proyecto, va multiplicando las cotas y va comparando las áreas, ¿ya? Otra cosa que se puede hacer acá es agregar una leyenda con los colores, ¿ya? Entonces, tú puedes ir acá a Annotate, seleccionas Color Fill Legend y lo arrastras hacia adentro, ¿ya? Entonces ahí te dice que la cocina es roja, el living es naranja y la otra es amarillo, ¿ya? Y acá puedes cambiar el nombre, ¿cierto? Del esquema. Si fijan, me dice esquema 1 Legend, ¿cierto? Ya, porque ese nombre era el que aparecía acá. En Color Scheme decía esquema 1, ¿ya? Entonces pincho ahí y en el parámetro por el cual estoy poniendo los colores, al ladito sale el nombre, ¿eh? Entonces podría poner aquí áreas por nombres, bueno, o por recinto, ¿ya? Y pongo OK. Y entonces acá se va a llamar ahora áreas por recinto. Lo mejor de esto es que si tú vas agregando otras áreas, van a seguir apareciendo en el esquema, ¿ya? Por ejemplo, si yo volviera a encender acá todas las categorías de modelo, ¿ya? Podría seguir generando áreas. Supongamos, voy a Architecture, Area Boundary, ¿cierto? Voy a ir dibujando aquí. Por fuera voy a agregar, esta es la pieza de servicio. Acá voy a bajar para acá, pieza de servicio y logia. Voy a bajar aquí, y después para acá. ¿Ya? Ahí. Entonces, si ahora pongo área, ¿cierto? Y la agrego aquí adentro, también va a ser de otro color porque se va a llamar área. Entonces yo le voy a cambiar acá y voy a poner dormitorio, servicio. ¿Ya? Y eso se me va a agregar acá a la leyenda. ¿Ven? Entonces después puedo volver a apagar todo y me queda solamente el esquema. O como les decía, también podría, por ejemplo, en B corta, seleccionar todo menos las áreas y las líneas, lines, y marcar aquí Halfton, ¿ya? Halfton, Halfton en inglés significa medio tono, ¿ya? O sea, que se vea más clarito, ¿ya? Eh, Y en español esa función aparece como tramado, ¿ya? Pero es lo mismo, es como bajarle la intensidad a lo que está seleccionado, ¿ya? También podría uno limpiar esto, por ejemplo, si ustedes ven acá iluminaria, hasta un florero ahí entre medio. A 1 a 200 o 1 a 100 eso no es nada, entonces se podrían apagar esos elementos para dejar la planta más limpia, ¿ya? Por ejemplo acá. Si me voy a los lighting fixture, que son las luminarias, los electrical fixture en este caso son nuestros enchufes. Podría ser los generic models, que eran esos objetos que andaban por ahí de florero y todo eso. Y ahí ya se va limpiando la planta, ¿ven? Entonces, podría dejarla así. Igual se leería el esquema, digamos, ¿ya? Pero depende ahí de la gráfica con que yo lo quiera presentar. Entonces, bueno, es un poco a grandes rasgos el tema de las áreas. Puede ser un tema más extenso porque también se pueden aplicar otro tipo de parámetros, como los parámetros de sí o no, ya separar las áreas por tipo, como les decía, común o área privada, ¿ya? Entonces, por ahora lo que vimos fue un ejemplo de cómo podemos añadir un parámetro calculado para poder filtrar algún resultado en esa tabla, ¿ya?
Entonces me voy a volver acá al PowerPoint, ¿ya? Y les voy a dejar las fechas de nuestros siguientes cursos, que son eh, el avanzado de arquitectura, ¿ya? Que está confirmado para lunes, miércoles y viernes, ¿ya? A partir de las 7, ¿cierto? Tiene un total de 50 horas y donde vamos a ver eh, herramientas más avanzadas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes hicieron Revit básico, van a ver que siempre trabajamos con familias que ya están hechas y cambiamos algunos valores, ¿ya? Pero en el Revit avanzado, nosotros aprendemos a crear esas familias, ¿ya? Aprendemos a crear parámetros, aprendemos a personalizar, por ejemplo, los niveles, los ejes. Entonces tiene que ver con eso, con profundizar un poco más las herramientas que ustedes aprendieron en el curso básico, ¿ya? Y tenemos acá otra fecha, que es el Diplomado de Coordinación Digital, ¿cierto? Que tiene estos módulos que yo les decía, ¿cierto? También son clases sincrónicas, lo cual es súper importante porque ustedes tienen la oportunidad de realizar todas las consultas que quieran y nosotros les podemos hacer seguimiento, ¿ya? Eh, y el diplomado se divide en varios módulos. Uno de esos módulos tiene un examen, tiene una nota y al final se promedian esas notas y si tú tienes más de un 5 en promedio, puedes saltarte como el examen final del diplomado, ¿ya? También puedes hacerlo si quieres, ¿ya? Pero ahí siempre es bueno tener una opción, ¿ya? Yo siempre les digo a los alumnos, traten de que los módulos les vaya bien, tengan buena nota para que al final puedan elegir si hacerlo o no y no se vean obligados o forzados a hacerlo, porque es muy típico que uno en el momento más crítico se sobrecarga de muchas cosas y la vida nos juega malas pasadas ahí, ¿ya? Entonces, eh, el objetivo del diplomado, ¿ya? El objetivo del diplomado es formarlos como coordinadores BIM, ¿cierto? Eh, a partir de los roles BIM que están como vigentes en Chile, ¿ya? Entonces, por eso nosotros pasamos también por una etapa de modelación, porque el coordinador está a cargo de gestionar los modelos y todo eso, entonces es importante que ustedes tengan nociones de cómo se construyen los modelos, ¿ya? Acá me está preguntando Nijmi, ay, no sé cómo se dice tu apellido, perdóname. Bueno, tu nombre tampoco. Nishme ¿Ya? Gasham. Nishme Nij, Gasham. ya, Nishme Gasham. ya. Nijmi Gasham. Los precios se los puede entregar Magdalena, ella es la persona indicada, ¿ya? Pero sí vamos a entregar la grabación. El PPT no sé si es tan importante porque eran como 4 diapositivas nomás. Yo creo que es más importante la grabación del ejemplo práctico. Y si ustedes tienen alguna consulta, ¿ya? Nos pueden escribir al correo de la academia, ¿ya? Pueden visitar también nuestra página web donde están los cursos, están los temarios, y ustedes los pueden mirar libremente. Y si necesitan adquirir alguna licencia, también nosotros en CS somos distribuidor de licencias y ese es el contacto, ventas@computerdesign, ¿ya? Si ustedes escriben a la academia y es una eh, consulta más técnica, por ejemplo, no sé, yo trabajo en tal cosa, ¿qué curso me recomendaría? O yo trabajo haciendo esto, ese contenido se ve dentro del curso de arquitectura. Esas preguntas más técnicas la academia las deriva generalmente con nosotros, con los profesores, y entonces nosotros les podemos responder y orientarlos, ¿ya? Entonces no tengan miedo de escribir ahí porque si es una consulta muy técnica, los van a derivar a nosotros para que nosotros les podamos ayudar, ¿ya? Entonces, no sé, Maida, si tú los quieres orientar un poco en temas de precio o se los mandas por privado. Sí, yo creo que les mando mañana la información. Yo siempre les hago llegar el link de la grabación y también les pongo ahí
las próximas fechas que tenemos en carpeta, ya sea para el diplomado, para Revit Arquitectura. También tenemos un curso de Revit MEP que está próximo a iniciar. Así que yo les voy a enviar toda esa información y un Revit Fundamentos, herramientas de modelación básica, y con eso dejamos el contacto creado. Ya. Ahí preguntan si el diplomado tiene un módulo de MEP. Efectivamente es así, tienen el cuarto módulo es para, trabajan en el fondo con el tema de MEP, ven temas de instalaciones mecánicas, sanitarias y eléctricas, y tiene una duración de 45,5 horas ese módulo en particular. No todos los módulos son con el mismo profesor, ¿ya? En general, por ejemplo, bueno, las versiones que me ha tocado a mí, yo hago el módulo de modelación básica y arquitectura, después el profesor de estructura hace el módulo de estructura y después con MEP están con otra persona. Y en Navisworks generalmente puede ser otra persona o se puede repetir el profesor de estructura, creo, que está haciendo el Navisworks. Sí, la idea es que Ya, sean como especialistas, cierto que en su trabajo ocupan específicamente esa disciplina y ese software, entonces, para que sea una capacitación más como pragmática y más técnica. Por eso buscamos sí. los profesionales idóneos, los profesores idóneos para cada módulo en particular. Y eso es súper importante porque muchas veces también se puede impartir un curso desde el punto de vista teórico de cómo funciona el programa y no cómo se trabaja con el programa, que puede ser diferente porque el programa está creado en un ambiente más de Estados Unidos, digamos, y una forma de trabajar más parecida a la de ellos. Entonces, en Chile igual tenemos que adaptar algunas cosas para que funcione como en la realidad diaria, ¿ya? Entonces, es importante que los profes tengan un poco de experiencia y en general, todos los profesores que hacen el diplomado trabajan también dentro de las áreas, entonces les pueden dar ejemplos que son reales, no que son teóricos, ¿ya? Y acá preguntan si es necesario manejar herramientas de modelación para poder manejar metodología BIM para construcción. No, o sea, sí y no. No si es que tú estás en un rol más de gerenciar proyectos eh, o de implementación, pero desde el punto de vista como director de alguna organización, entonces tú puedes saber ahí qué significa BIM, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios? eh, con qué se trabaja y todo eso, pero no necesariamente vas a saber modelar, ¿ya? Acá en avance y control de obras generalmente sí, necesitas manejar algunas herramientas, ya sea de modelación o de gestión, ¿ya? ¿Por qué? Porque un modelo para ver avance y control de obra tiene que estar construido de una forma específica, ¿ya? No te sirve el mismo modelo de arquitectura que tú lo tomes y lo pases directo y se haga un control de obra y un avance y un video y todo eso, esas cosas no pasan, eh, como que uno se ve influenciado mucho por los reels de Instagram y todo eso que muestran así como que esto es maravilloso y es mágico, pero no siempre. Hay que conocer cómo funciona el programa para tú saber si te está dando valores correctos, ¿ya? Entonces, eso es importante ahí. Por eso, como les decía, en el diplomado BIM ustedes pasan por módulos de modelación, ¿ya? Aparte de que van a quedar capacitados como modeladores, em, que van a tener ese plus, digamos, es importante conocer cómo se modela para poder llegar, ¿cierto?, a coordinar el edificio y administrar bien los modelos y todo eso, ¿ya? De hecho, por eso también el módulo de MEP es el tercer módulo, porque el primer módulo y el segundo son base para poder después trabajar con las instalaciones. Entonces, por eso no entramos directo a MEP y después nos vamos a arquitectura y eso, ¿ya? Entonces, em, es para que se entienda un poco más la lógica, ¿ya? del programa y de cómo se trabaja ahí con BIM, ¿ya? Entonces, no necesariamente alguien que sepa de BIM va a saber Revit y no necesariamente alguien que sepa usar Revit va a saber de BIM, ¿ya? Pero sí hay algunos usos en los que hay que complementar ambas cosas, ¿ya?
No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Parece que no. Parece que no. Si manejo CAD, ¿sería suficiente para evadir el tema de la modelación? Mm, ¿Evadir como para nosotros en el diplomado o evadir en la vida, como la modelación? En la vida. No necesariamente, porque si tú manejas AutoCAD, por ejemplo, va a poder modelar, o sea, trabajar en AutoCAD, quizá incluso modelar en AutoCAD, pero Revit no reconoce esos objetos automáticamente, ¿ya? Entonces, tú vas a insertar el plano de AutoCAD en Revit como una referencia, ¿ya? Y en esa referencia vas a ir levantando los objetos. Entonces, lo mismo. A mí, por ejemplo, me escribió una vez alguien al Instagram y me preguntó, em, tengo los planos de AutoCAD de un proyecto, ¿cómo los meto a Revit para que los ubique? Y yo así como, ¿cómo le rompo el corazón a esta persona? Porque uno no llega y mete los planos y todo se hace automático, ¿ya? Uno tiene que hacer el modelo para poder que el modelo te entregue resultados, ¿ya? Entonces, no necesariamente si tú manejas AutoCAD vas a poder llegar y levantar un edificio en Revit así como automático sin saber modelar. ¿Ya? Entonces yo diría que no puedes evadir el tema de la modelación si es que vas a trabajar con Revit. ¿Ya? Eh, Acá Nihmi dice, ya que soy abogado con magíster en gerencia de construcción y es ITO. Entonces lo que hago son avances y control de obras de proyectos BIM. Se supone que me entregan el proyecto BIM listo, a eso me refiero. Ah, bueno, si a ti te entregan el proyecto listo, eh, es que depende, porque por ejemplo, a ti te pueden entregar el proyecto listo, pero listo ¿cómo? ¿Cierto? Porque lo que te decía, o sea, por ejemplo, un modelo de arquitectura no necesariamente va a tener los pilares divididos por nivel. ¿Ya? Podría tenerlo o podría no tenerlo. Entonces, si tú tienes los pilares completos en Revit, del piso 1 al 10, posteriormente no vas a poder separarlo. Entonces, Revit te daría el volumen de ese pilar completo, no puedes separarlo por pisos. Entonces, tampoco puedes hacer control de avance por pisos con esa información. ¿Ya? Entonces, ahí lo que yo te recomendaría es que tú comiences a redactar unos lineamientos, ¿ya? De cómo deberían entregarte el modelo para que a ti te sirva para generar los avances y el control de la obra. En ese caso, no necesariamente tendrías que modelar, pero ahí yo te recomendaría el curso de revisión de proyectos. Entonces, en ese curso se aborda la metodología BIM desde otro aspecto, que es como si yo recibo un modelo, cómo reviso ciertas cosas, ¿cierto? Cómo me manejo en el programa, cómo puedo exportar archivos, meter archivos, etcétera, pero no vemos específicamente modelación, ¿ya? Entonces, quizá esa sería una opción. El curso de revisión de proyectos y lo que yo te recomendaría es enfocarte en generar unos lineamientos de cómo tienen que entregarte el proyecto para que a ti te sirva. De manera que el modelador BIM de la especialidad que sea se acople a esos lineamientos y después te sirva la información para seguir trabajando. ¿Ya? Eso. Hice curso de revisión de proyectos. Ahora, ¿cómo deduzco los lineamientos o los métodos para generar esas líneas? Em, Bueno, la mayoría son temas como bastante lógicos, ¿ya? Pero dentro del curso de revisión de proyectos vamos viendo eso. O sea, como, por ejemplo, es importante generar los modelos con un punto de referencia. El punto de referencia, ¿dónde debiera estar ubicado? ¿Cierto? Eh, Tengo que separar los objetos por niveles, siempre, por ejemplo. O
¿Cómo puedo revisar si realmente los objetos están separados por niveles? Entonces podemos hacer unos filtros de colores, ¿cierto? Vamos revisando cada nivel. Entonces ahí podrías tú, en base a esa información, ir redactando esos lineamientos, ¿ya? También hay lugares donde esos lineamientos ya existen. De pronto puedes como pedir ayuda a otras personas que ya lo hayan hecho, ¿ya? Pero sí, en el curso yo les voy dando algunos tips que tienen que ver con cómo exigir de repente los modelos, ¿ya? O cómo estaría bien construido un modelo para lo que yo quiero hacer, ¿ya? Es que el BIM Collab Zoom es un visualizador de IFC, ¿ya? Entonces, no necesariamente em, tiene como, o sea, en el curso igual lo tomamos, o sea, hacemos una revisión en BIM Collab Zoom en BIM Collab Zoom, eh, pero no es igual de específico que el Revit, digamos. O sea, tiene como otras herramientas, ¿ya? Pero sí, o sea, depende del soporte en el que tú quieras trabajar, porque ahí, por ejemplo, tienes BIM Collab Zoom, tienes el BIM Vision, está el Design Review, puedes también verlo en un visualizador online, pero por ejemplo, si yo lo veo en un visualizador online, quizá no tengo acceso a la misma información que sí tengo dentro del Revit, o no puedo generar, por ejemplo, tablas o filtros que me ayuden a revisar la información. ¿Ya? Entonces, yo diría que son como complementarios, más que si está este, no uso este. Uy. Y además depende del soporte en el que te entreguen la información. ¿Sí? Entonces yo creo, eh, Nihmi, perdóname si lo estoy diciendo mal, pero que Magdalena debería enviarte más el de revisión de proyectos que Yo se otro. lo envío mañana. Ya tomé ¿Ya? nota. Ujú. Eso pues, chicos. Muchas gracias a ustedes por venir, por mi parte. Cualquier pregunta que tengan más técnica o algo así, como lo que estaba preguntando ahora nuestra invitada, ¿cierto? Le pueden escribir a Magdalena y ella, si es muy técnico, me lo va a reenviar a mí para que los podamos ayudar. ¿Ya? Eso, Eso. chicos, muchas gracias por acompañarnos a esta hora, que es una hora de repente difícil, uno ya quiere llegar a la casa o a estar con la familia, así que esperamos que les haya parecido interesante lo que les comentó Bianca acá, y gracias a ti, Bianca, también, un millón de gracias De por nada. Así que queda el canal abierto de contacto para las dudas que tengan. Yo seguramente los voy a poder ayudar con todo lo que es más de coordinación y comercial, y todo el resto se lo derivamos a Bianca ahí para que nos ayude a asesorarlos mejor. Sí, no hay problema. Buenas noches, muchas ¿Ya? gracias. Nos vemos. Que estén Chau. bien. Chao. Gracias.